Por fin el proyecto está terminado. Con el equipo esperan a la clase. Ahora queda la etapa final. Es momento de presentar. Algunos estarán más tranquilos, otros con nervios, presentaciones terminadas y otras por terminar. Algunos ensayaron lo que decir y otros prefieren improvisar. Esperas el turno de tu equipo, es momento de pasar al frente y comenzar. Luego de esa introducción les doy la bienvenida a este nuevo programa de Sin Titular y espero que pasen un muy buen momento junto a nosotros. Ahora los dejo con mi muy buen amigo Enzo, ¿cómo estás? Bien, pues hermano, te quedó bacán de toda la presentación, güey. Muy bien. Casi como que no te hubieras escrito frente al No, sí, aquí saben que yo no improviso. Al menos no me sale. Ahora, pues. Ahora sí. No improvisáis. Sí, igual me salió estando ahí en las clases. No voy a mentir. Ahí dándole el corte de Daddy Yankee yo. Pero sí, hermano. La verdad estoy muy bien. Tranquilo. He empezado. Mis semanas han estado súper tranquilas. Qué tomando un poquito de nuevos desafíos. Y aparte poniéndole un poco más de movimiento a la cosa. Porque igual estuve harto rato así como parado y no hacía ejercicio ni ninguna wea. Y ahora me puse las pilas. Déjale. Encima, el wea pagando preparador físico y no ocupándolo, weón. Por weón. O sea, tampoco era de flojo, como que, no sé. Me pasó que era como, puta, la próxima semana me voy a tatuar. Voy a estar una semana sin hacer el ejercicio. Un mes. Ya. Esa semana se transformó en un mes. Una excusa se transformaba en una bola de nieve y ta. Sí, weón. Sí. Pero bien, hermano, bien. Aguantando el frío también. ¿Y tú? ¿Cómo está el tiempo allá por Bueno, el también. campo? Muy helado. Estoy para la cagada con el con el Roshi y prendido la estufa todas las mañanas, weón. Si no, no la hacemos. el Rochi, el gatito del Mati para la gente. Igual hablamos un poco de eso. Hablamos un poquito del Rochi, menos mal. Porque se roba todas las películas. Sí. Aparece aquí cuando estamos armando las pautas, no nos deja trabajar. Me tapa la cámara. Por la cámara, sí. Hace la Ahí tenía las mejores vistas del Roche en todo caso, weón. No, gracias. No, gracias, no las quiero recordar. Así que, no, piola, weón. Aprovechando el fin de semana largo. 2 fines de semana largo incluso. Se viene otro. 2 fines de semana largo. Aguante. Hoy yo la pega la calle y dije, no, yo voy a hacer tal cosa el 28. Y de repente estoy en reunión y dije, chiquillos, la cagué, ¿cierto? El 28 es feriado. Me dijeron, sí, pues, ¿por qué? Conchetumare, le voy a tener que avisar a un cliente una weá así. Creo que al final ni vio el mensaje culiado. a mí en el del 21 de mayo me pasó una wea así. Estaba hablando con una persona del equipo de trabajo también. Yo le digo, oye, esto mañana puede que se mande, puede que termine la producción y se mande, ¿o no? Me dice, pero el viernes es feriado. Y yo así como, chucha. Y me dice, puta, weón, un poco patriota. Más encima patriota, la wea. No estoy ni ahí, oye. No estoy ni por al lado. Quiero puro escapar de Latinoamérica. Pero bueno, eso. Oye, después de tanto preámbulo, bienvenidos sean todos y todas a este capítulo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Obviamente los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en Spotify y en Apple Podcast y en todas partes donde nos puedan dar seguir. La verdad es que yo hace muy poco supe que si nos dan seguir en las distintas plataformas que nos escuchan, nos ayudan caleta, porque así vamos llegando a más gente de forma más orgánica. Esa es la palabra. Así que si nos dan un follow en Instagram o nos dan un follow en YouTube o incluso en Spotify, nos ayudarían mucho. Y a los que ya lo han hecho, muchísimas gracias. Esperemos que pasen un muy buen momento junto a nosotros y que los logremos acompañar en cualquier parte de su día. Pero también tenemos que agradecer a la gente que nos acompaña a nosotros. Así que si alguna vez te has imaginado a ti y a tu familia cómo se verían en Los Simpsons, no has querido viajar por los distintos mundos de Rick y Morty junto a sus hermanos,
Eso y mucho más ya es posible gracias a Trazados en Serie, quienes llevan tu fotografía al mundo animado que más quieras. Cuentan con fondos de tus series favoritas como pueden ser Los Simpsons, Hora de Aventura, Naruto, Dragon Ball y muchos más. Regala una ilustración única y entretenida, llevando a la gente que quieras a la serie que más quieras. Trazados en Serie te va a hacer entrega de esta ilustración en su formato digital, como te la pueden enviar directamente a la casa, enmarcadita, así que como regalo está súper bueno. Para más información vayan al Instagram @trazadosenserie, porque estar en tu serie favorita es posible. Yo quiero hablarle a todos quienes quieran organizar su trabajo, tomar mejores apuntes de sus clases y que estudiar deje de ser una actividad muy aburrida. Déjenme recomendarles revisar el perfil de @muchoestudia. Ahí van a encontrar consejos para tomar mejores apuntes, organizar su horario, decorar sus planes y libretas con una estética muy muy bella. Van a conocer a una persona muy cercana y seca en el arte de la planificación. Aprender puede ser mucho más fácil y entretenido, como dice Mucho Estudia, a paso lento, pero seguro. Buenísimo, muchas gracias a estos dos partners y a los que todavía no han llegado al capítulo anterior y se saltaron a este. Les contamos que tenemos un nuevo tercer partner. ¿De quién estamos hablando? Bueno, este es un proyecto audiovisual que nace de la nostalgia, juntando la ambientación relajante y estimulante de la música lo-fi con backgrounds animados de los sectores más conocidos de Santiago y escenas de la niñez. Los pueden encontrar en su forma completa en YouTube e Instagram como Santiago Lo-Fi. Además puedes escuchar todos sus tracks en Spotify, que la verdad para lograr un flow de trabajo así muy relajante y calmado está muy bueno. Santiago Lo-Fi, recuerdos y nostalgia para darle ritmo a la vida. Santiago Lo-Fi le tenemos que agradecer muchísimo porque son los que nos hicieron los soundtracks que ustedes están escuchando en el fondo en estos momentos. Próximamente sin titular soundtrack. Sí, después vamos a tener un disco sin titular. Pero un muy buen trabajo, personas súper profesionales, siempre en el tiempo. Y lo mejor es que el trabajo está bacán. Así que los invitamos a seguirlos, a ellos. Recuerden, están en YouTube y en Spotify. Así que, dando un poco pie a lo que fue la presentación que nos diste, Matías, empecemos a hablar de cómo fueron el mundo de las presentaciones para nosotros en la universidad. Cómo van a llegar a ser ustedes. Sí, porque el objetivo de este podcast es, ojalá, poder dar los tips más adecuados para que ustedes en la universidad, todas las cosas que a nosotros nos pasaron probablemente le vayan a pasar a ustedes. Así que si nosotros hubiéramos tenido un podcast que nos hubiera dicho, bueno, en las presentaciones pon el menor texto posible y explícate tú la wea, ojalá no hubieran dicho eso así en primero, porque nosotros lo llegamos a aprender recién en cuarto, tercero. Sí, bueno. Sí, es verdad. Y de hecho, esa es una de las cosas que a nosotros nos tocó presentar las cosas recién en tercer año. Ahí fue cuando nos pusieron así como las presentaciones para defender de cierta manera nuestro trabajo. Que yo encuentro que fue igual fue mucho tiempo, ¿no? Sí, yo diría que quizás antes, si no me falla la memoria, quizás podría haber aparecido una, pero yo ni siquiera lo contaría como periodo porque no se sintió como la otra mitad de la carrera, que de verdad todos los proyectos eran con presentaciones, como que fue un cambio igual, no brusco, pero fue igual un cambio en la metodología. Tú dejabas ahí de pensar como en solo hacer el proyecto y defenderlo con texto, así como ya quiero que se entienda todo aquí en mi lámina de presentación, y una vez que lo presente, me desocupo, espero que el profe lo logre entender bien y todo. Y pasó a ser como ya, yo tengo mi proyecto, ahora tengo que defenderlo, tengo que defenderlo con mi equipo. Y es diferente. Y ¿sabéis qué? En todo caso, de ahí ya no te separáis nunca más de las presentaciones. Jamás. ¿Cachai? No, para nada. No crean que es algo que solo va a estar en la U, porque quizá en la pega después van a tener que hacerlo menos. Sí, ¿cachai? Quizás van a tener que hacerlo no con clientes, pero van a tener que hacerlo con equipo de trabajo, con tu jefe. Pero las presentaciones y el diseño gráfico van siempre de la mano. Van a estar siempre de la mano. ¿Y por qué van de la mano? Si es que no puedes explicar.
No sé, pues bueno. Con eso te pillo. Me pillaste, culiao. Calmado que no lo anoté. No, wey, pues no te salgáis de la... No te salgáis de la pauta, pues bueno. No, pero de cierta manera la respuesta es porque detrás de todo diseño hay razones por las que hiciste tales cosas. Entonces Sí, hay que defender eso. Así que, está su fundamento, está como- su investigación. sí, po. Y como tú dijiste, incluso hasta con tus compañeros de trabajo después de salir de la universidad, como que conversáis las cosas y ellos mismos te van a preguntar así como, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué esta foto? Etcétera. Eso Y mismo. aunque no sea una presentación así como al frente de tu jefe y la wea. Claro, no te vayas a vestir, Tenés- no te vayas a vestir de eterno ni nada, ni, ni vayas, No, po, ni vayas a estar pero ensayando igual el día tenés que antes. estar preparado. Claro, Sí, po, o sea, como que las cosas que tenéis que hacer tienen sí. que tener su razón de existir, po. Y mientras mejor seáis para las presentaciones, mejor te vais, pues bueno. Mejor vais a poder presentar tus ideas. Yo creo que esa es la sensación que te va a dar después en caso de que sintáis que no estáis dando una presentación buena. Es como, puta, no se eligió la idea que me gustaba y que yo creía que era buena. Quizás no la di a entender de la forma que yo quería, pues, ¿cachai? Sí, po. Y de eso Y depende que se de elija hecho, algo, pues bueno. exacto. Muchas veces el trabajo por fuera puede estar muy bueno, pero si incluso tomando el mundo de la universidad, si a tu profesor no le convence, puede estar muy linda la gráfica, pero por algo no le convenció al profesor. Y el profesor que sea, te va a preguntar muchos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué tan así? ¿Y de dónde sacaron esto? Y puta, siempre es mejor estar preparado porque, como bien dijiste, es la sensación que te da el terminar una presentación y que no te pregunten más por qué es lo que mayormente uno sentía que era como ya hice un buen trabajo. Sí. Mientras menos por qué te preguntaran, era porque estaba ahí diciendo mejor las razones de tu trabajo. ¿Cachai? Y de hecho, eso es una de las cosas que nos costó a nosotros, pues, porque tú nombraste algo que la gente probablemente no sabe, que eso fueron las láminas de fundamento, que bueno, era un papelógrafo. Bueno, Era un... era Tal cual. era una cartulina. Sí, era una cartulina, ¿cachai? Que tú imprimías y tenías que poner todo, así, fundamentos de por qué escogiste el color, por qué la forma, a qué público va, cuál el brief del encargo, ¿cachai? Y era literalmente un papel mercurio, así como de estos grandes, Bueno, sí. impreso a todo el tamaño. Y La diferencia tú es que lo ponías tu hacías más ordenado trabajito nomás. así. Sí, pues lo hacías más ordenado, nada más. Era como diseñar un póster de por qué hiciste las weas como lo hiciste. Pero la misma cartulina del colegio, weón. Incluso Sí, bueno. me acuerdo una vez haber visto un meme que decía, salía este weón que despierta así de la nada y dice, la cartulina. Y dice, verdad que no estoy en el colegio. Y después dice, pero esto de diseño gráfico. Y se vuelve a despertar. Bueno, esa wea llega a pasar. Y de hecho muchas veces a muchos compañeros le llegó el reto porque llegaban con la misma cartulina que ocupaban en el colegio, po, que era como esta de papel bond, que es como este papel para imprimir. Pero esa weá tú le poní un celular por detrás y la weá ya no se te ve nada. O sea, un celular con una luz atrás y la weá cagó así. Y te tiraste. Se traspasa toda. Sí, Sí, pues y aparte que es más Y- chica, en todo caso, para que se entienda que la Sí, la po. Mercurio es una weá más grande igual, no es la cartulina chiquitita. Creo que el mercurio era como de 1,10 por 77. Sí. Ah, wey. Culeado bueno, culeado bueno. Sí, bueno. El único que me sé. Y después nada más. Después nada más. Pero después nada. Pero después de eso, o sea, volviendo al tema en realidad, nosotros teníamos esta lámina de fundamentos y teníamos que poner como nuestro trabajo en la mesa forrada, con cartulina también. Ah, y igual Y un la tip, lámina si de pueden fundamento. llevar un... Perdón que te interrumpa, hay un tip, en vez de forrarla Ujú. con papel, lleven mantel, cabros, es mejor. Búsquense un Ah, mantelito, sí, sí, después nosotros empezamos a hacer eso, llévense un mantel blanco, porque muchas veces servía el blanco, y lo colocan sobre la mesa para no estar gastando papel. Ya eso, perdón, fin Sí, del entre paréntesis. Fin de la zona ecológica, el momento ecológico. Pero sí, la verdad, de hecho, esa es una de las cosas que estaba pensando ahora, que nosotros forrábamos la mesa con papel,
Y ese papel cagaba porque ya estaba Cagaba. doblado. Porque le poníais más Sí, que po. más encima, po. Y en las Sí, puntas, pues, en las puntas cagaba. Te tiraste. y tenías que cortarlo de hecho también, pues como en la esquina para poder ponerlo debajo de la mesa y que se viera lo más ordenado posible. La wea un gasto de papel que con el tiempo, como tú dijiste, lo fuimos solucionando con un mantel. Y ya, volviendo. La cosa es que pasamos 2 años presentando las cosas así. Entonces tú en ningún momento hablabas. Nosotros en ningún momento hablamos. Y esa lámina de fundamentos tenía que defender todo nuestro trabajo. Y de repente te podía ir muy bien por eso. Y en otras veces te podían decir así como, no entendí su lámina de fundamentos, así que le dejó todas las notas a eso. El trabajo está bonito, pero no entendí por qué hizo la wea. Y chao. Entonces, de pasar de eso, así como de no presentar, después a que te dijeran ya, la lámina de fundamento no va, usted tiene que presentar frente a todo el curso por qué hicieron tal y tal wea. Exacto. Igual era impactante Sí. y mucho. En verdad la lámina de fundamento no se fue, solo que evolucionó a hacer una presentación. Claro, la lámina de fundamentos pasó a ser un PDF o un PowerPoint en el fondo y tenía una estructura completamente, no completamente distinta, pero tenía un objetivo muy distinto Sí, sí, en verdad sí. y el camino para cumplir ese objetivo también, porque la cosa es que la lámina de fundamentos se contaba por sí sola, po. O sea, tú ponías títulos y de hecho podías poner números así como esta es la introducción, estos son los conceptos, bla bla bla. Exacto. E incluso se Y podría decir te que a veces explicáis todo ahí, a veces dividíamos las presentaciones en dos, ¿te acordáis? Tocaba así como una presentación al principio del proyecto y después venía la etapa de po. Ah, creación del claro. proyecto y venía la Sí, presentación po, final. Porque la verdad, po. primera era más de investigación. Claro. Igual ahí podríamos decir Entonces, imagínate. que se entienda que habían dos tipos de presentación al menos en nuestra carrera. Las que eran como de Sí, diseño po. y las que eran de estos ramos, se podría decir que un poco más externos, que eran más de investigación. O sea, incluso tomando en cuenta eso, porque a nosotros en la universidad que nos tocó, que tuviéramos cursos como de emprendimiento y cosas así. Entonces, los profes siempre intentaban ya un proyecto con su carrera, así como algo relacionado con su carrera. Pero aún así, el presentar algo de emprendimiento tenía que ver un poco más con cómo poder llevar un proyecto a la realidad. Entonces, no todo era diseño. Eran muchos Ujú. datos duros de a qué gente estás apuntando, ¿cachai? En qué rango de edad, esta gente de cuántas encuestas la sacaste. Sí, Entonces, po. es una investigación un poco más profunda que incluso en el diseño sí existe. La Ujú. investigación dentro del diseño o dentro del proceso sí existe. Pero esta investigación, dependiendo de la etapa en que nos encontráramos, o la explicabais de forma muy extensa o O resumía. simplemente resumía, claro, y la pasáis a llevar así como, puta, esto, Más que nada nosotros... era como para recordar en la segunda presentación. exacto, esa Era misma, como para esa era la refrescar un palabra. poquito nomás. Sí, era para refrescar la memoria de que tal persona es nuestro público objetivo Ujú. y listo, fin. Listo, fin. A partir Pasemos de al esto, diseño. nosotros nos fuimos acá, claro. Ujú. Sí, po. Entonces ahí existían estos dos tipos de presentaciones, po. Que era como la presentación de investigación y la presentación del proyecto. Ujú. Y esto de cierta manera en el... Puta, es que a mí no me ha tocado, weón. A mí como en el mundo laboral no lo he podido ver muy bien, como que yo siempre termino presentando el diseño, weón. Yo creo que si fuera jefe, o que si tuviera así como un cargo más alto, o incluso otro cargo, podría llegar a hacer una presentación de investigación. Pero yo creo que a ti tampoco te ha tocado llegar a hacer un... Yo no, pero yo vi hacer a personas presentaciones cuando hablaban del público objetivo y de datos. Ya. Pero yo no Y lo se tuve que nota, hacer, no, no, no para nada. ahí se nota mucho la diferencia entre las dos, pues así como desde cómo lo Sí, po. Incluso la cuentan. forma de hablar, bueno, eso es súper importante. Cuando tú estás hablando de diseño o cuando tú estás hablando de datos duros, igual son varían harto. No es la misma forma. Sí, pues. Y eso que nombraste de que la forma en que uno va presentando
desde esta evolución desde la lámina fundamento a la presentación, en la lámina fundamento no había prácticamente como una introducción, un desarrollo, un final. La lámina fundamento era plana, así como que tú contabas todo súper plano. Mientras que cuando a nosotros nos tocó llegar a presentar, nuestras presentaciones en un principio sí llegaron a ser planas. Como que todas las cosas tenían como un inicio o un final. Después pasáis a la otra, inicio final. Pasáis a la etapa de diseño, inicio y final. Y de repente eso era lo que nos corregían mucho los profes y nosotros no entendíamos. Pero después, cuando ya empezamos a cachar un poco más, que yo creo que esto fue así como a mitad de tercer año. La última clase. Empezamos a cachar... La última presentación. La última clase del año. La última presentación. Puta, ahí como Ahí no fue bien. Ahí no fue bien. Ahí recién. Ahí no fue bien, pero... ¿Por qué no fue bien? No fue bien en primera instancia porque ya no era un inicio y final, así como no era por trozos la presentación, sino que cada punto iba conectado al siguiente. Entonces no era como nuestro público es este, punto. Ese es nuestro público. Y no volví a hablar más del público. Claro, pues no voy a hablar más del público. No, pues la wea era como nuestro público es este, por lo que a partir de este público tomamos esta decisión de conceptos. Estos conceptos se ven afectados mucho por el público, porque el público se siente atraído por estas texturas, por estos colores. Y siempre lo tratabais de volver a ¿cómo se...? Se me fue la palabra, pero... a reforzar tu decisión. Si eso era lo más importante, reforzar tu decisión con el profe, con los demás alumnos que estaban ahí escuchándote, porque tú después estabas hablando, por ejemplo, de cosas de diseño, y tú decías, y entonces nuestro público objetivo se sabe que reacciona de esta forma. Tú lo reforzáis, Esta fue mi decisión y la hice de forma lógica, porque... Como tú mismo lo dijiste, antes cerrábamos mucho los temas y no los volvíamos a mezclar entre sí, entonces se sentía como si hubiéramos cerrado etapas por cerrarlas nomás, como si hubiéramos hecho pasos por hacerlos. Y ni siquiera hablamos de conclusiones, nosotros en el principio hablábamos solamente de que la weá era así y listo. Después empezamos a hablar de conclusión, así de por qué este público es el que necesitamos, porque estos conceptos son los que necesitamos, y ahí es donde entra lo que decís tú, de que siempre las conclusiones que entran después del siguiente bloque, así como del siguiente bloque de información, empezaba hablando de los puntos anteriores y terminaba con las conclusiones del punto que estáis hablando. Sí, bueno. Ahí no sé cómo será en estos instantes en la universidad, pero... A nosotros nos tocó mucho hablar del usuario. Así como siempre, si el usuario no está bien definido, nuestros proyectos no nos los podían llegar a bajar completos solamente por eso. Es que no teníais de dónde evaluarlo, po. Sí, porque el profe siempre te explicaba que él evaluaba a partir del usuario, del público objetivo. Si no, ¿cómo te puede decir que está bueno o malo el proyecto? Si no se trata de que sea bonito o feo. ¿Cómo vas a saber que va a funcionar? Sí. Claro. Imagínate, no tenía esa base, el profe no tiene cómo evaluar, no tiene cómo decirte si está bien o mal. Incluso no tenés tú cómo probar que está bien o mal, porque solo te estás basando en que elegiste ciertas cosas porque a lo mejor te gustaron nomás, Claro, o que tú tenés ciertas nociones, que de hecho pasa mucho, que es como nosotros pensamos, no sé si estáis de acuerdo en esto conmigo, pero intenten no decir nunca nosotros pensamos que esto puede estar bien. Sí. No, por favor, intenta hacerlo lo menos posible. Es muy difícil al principio, en serio, o el yo creo. El yo creo. Nosotros creemos. Increíble el poder que puede tener una palabra, cuando tú digas yo creo. Si no se trata en qué estáis creyendo, deberíais asegurármelo, ¿cachai? Sí, pues necesitáis facts, pues. O sea, en un proyecto, la persona a la que le estés presentando necesita facts, no cosas que tú creas. Y por último, si tú crees algo, está bien que un argumento pueda nacer de algo que tú crees o de que claro, de que algo quizás que no tu podés estar equipo muy crea. 100% seguro, claro. Claro, pero lo importante de eso es que luego busques el por qué es realmente así, o por qué lo más cercano al que es así, ¿cachai? Porque
es súper difícil estar en la universidad, responder a 5 proyectos, ¿cachai? Y responder a todos de la misma manera. O sea, no voy Claro. a poder hacer una investigación completa para todos. Pero No, nos sí pasó van a caleta haber eso. ciertos... Sí, pues. Pero siempre van a haber ciertos datos que son súper útiles para argumentar de una manera más fuerte de que lo que tú creías terminó siendo lo que realmente necesitaban. Ujú. Bueno, ¿Cachai? y eso, imagínate, eso se da con el profe que te está evaluando y eso se va a dar después con tu cliente, con tu jefe, porque a veces no se entiende de cómo podrías tú evaluar un proyecto de diseño. Bueno, lo repetimos mucho, pero un proyecto de diseño no se trata si es bonito o feo, se va a tratar si es que funciona. Entonces cuando tú estás con un cliente y tú estás haciendo una presentación, porque es importante el dar facts, como decís tú, argumentos buenos, o recordar y refrescar, y mientras más podáis definir los objetivos, mejor, porque a partir de eso se tiene que evaluar, pues, ¿cachai? Porque si Sí, no, po. nadie puede, porque si no, ni el cliente podría decir si está bueno o malo, ni tú como diseñador podrías decir si está bueno o malo, ¿cachai? Entonces cuando el cliente Porque, te diga, sorry, cuando el cliente te diga, bueno, esto no me gusta, está feo, no te puede decir eso. Tú le tenés que decir, es que no se trata de eso, se trata de los objetivos que habíamos puesto. Igual, te lo recomiendo así, tenerlo al principio de la presentación. Incluso podéis volver a la presentación así, te devolvís para atrás, le decís, bueno, estos son los objetivos, esto es. Y nosotros tenemos que evaluar el proyecto a partir de esto, de estas po. cosas que están aquí. Ojalá les toquen los clientes que le digan así como, no, si ustedes están en lo correcto. Pero lamentablemente van a existir clientes que le van a decir, es que no me gusta el color, no me gusta la tipografía. Y ahí es donde ustedes entran a evaluar así como, ya hago la weá como él quiera y después pico, este trabajo no va Después para ya, mi chao, portafolio. no va para mi ¿cachai? portafolio. Sí, corta, así como que al final siempre esa Mm. como termina siendo la wea así como ya, listo, este trabajo no va para mi portafolio. Ya, se chao, termina. Lo hago como él quiera. Y se Ujú. termina, claro. Sí, Pero, pero si les con el tocan profe te va a así pasar eso. como... Claro, Claro, el profe te va a evaluar, tú tenés que saber, incluso cuando el profe te da la pauta, es eso, po, son los objetivos. sí, po. El profe te dice desde Y- antes cómo se va a evaluar, po. Y si tú cumplís ese objetivo, vas a tener una buena nota. Y bueno, si eres un poco como nosotros, eso va a bastar. Porque, insistimos, responder a 5 trabajos de la misma manera, de repente No. es complicado. Es complicado, sí. Sí, ahí como que tenéis que evaluar también a cuál presentación le vaya a poner más empeño que a otra. Sí. O sea, bueno, nosotros podemos partir hablando de eso de forma inmediata porque, bueno, me acuerdo que una vez tuvimos que hacer un trabajo para... No me acuerdo, creo que el ramo era como negociación. La profe Era era un negociación. amor, sí, la profe era un amor, enseñaba súper bien, bueno, estaba todo bien, pero nosotros como que no nos lográbamos enchufar bien en ese ramo, weón. Ujú. Y no, creo que no iba bien. No Y iba una vez bien. nos piola. hizo, sí, una vez nos hizo presentar, y creo que fue como casi la única presentación que tuvimos en ese ramo, weón. Y Fue de las el primeras. proyecto- Me atrevería a decir que fue la primera, weón. Fue la primera, po, fue Sí. la primera presentación. Y el tema es que dentro del trabajo, creo que era, ella habló de un arroz. Bueno, quédense con esto en la cabeza. Ella habló de un arroz. Y de repente el proyecto decía hacer como una reevaluación de un packaging para un producto, ¿ya? Para un producto en el cual sea más sustentable, ustedes tienen que hacer como la evaluación de cuál material va a salir más, porque como era negociación hablaban mucho de ¿cómo se llama esto? De las cotizaciones. Exacto. Entonces, nosotros, ¿con qué llegamos? Con el producto, po, weón. Con el arroz, po, weón. Para nosotros era lógico, para nosotros era como, ya la profe pidió esta weá del arroz, entonces tenemos que buscar un Inventemos arroz, una weón, marca de vamos a poner arroz. el packaging, inventemos una marca de arroz y todas las weas. Punto 1. El trabajo culiado no era el arroz. El arroz era un ejemplo. producto. El arroz era un ejemplo y nosotros hicimos el ejemplo. ¿Ya? Nosotros subimos esta wea al final. Así como, de hecho, una compañera preguntó,
profe, creo que, o sea, dijo, profe, creo que yo me equivoqué, pero es que no lo hice un arroz. Y la profe le dijo, Oh, no, se me pues había si eso está olvidado bien. eso. Tú estás bien. Sus Tú compañeros estás están mal. bien, sus compañeros están mal. Y nosotros, Y nosotros mirándonos al frente así como. nosotros decimos, oh. Esa es una de las primeras cosas. Y la segunda fue que nosotros hicimos el trabajo, pero no me acuerdo muy bien de esta parte, pero bueno, nosotros pasamos adelante con un ímpetu, weón. Bueno, nosotros éramos Mark Zuckerberg presentando Facebook. Así. Nosotros llevábamos el mejor producto de todo el puto planeta. Hicimos una investigación, weón, a fondo, encuestando a 50 personas, weón. Hicimos un focus group, revisamos material en la imprenta y toda la weá. Y, y teníamos que presentar eso. Y nosotros dos súper coordinados. Muy, muy coordinados. Pero yo creo que como era el último año, nosotros ya sabíamos qué weá hablar en cualquier momento. Sí. Y en esa presentación la profe nos dijo, muy buena presentación, se ve que la tienen preparada y la weá, y nosotros así mirándonos como... Bueno, la habíamos terminado un ratito weón, antes. Weón, ni eso, si la terminamos el día anterior y nos faltaban unas weas, pero no la ensayamos en ningún punto. No, sí, me acuerdo que dijimos, la pasamos así como en el PDF, en el computador, y era como, ya, tú di esto, yo di esta, tú di esta, yo de esta, ¿Verdad? ya tú esta, yo esta, y si se te olvida, pégame una mirada. Oh, weón, verdad, no me acordaba de esa parte, weón. Y la profe dijo, Pero- no, ustedes se nota que lo saben, que confían en su proyecto, y nosotros así como, wow, bueno. Bueno, sí. Y, Qué bueno de- que y- lo y compró. después la profe dijo, pero no era de arroz. La arroz era un ejemplo. Para la otra tienen que estar más jurando- atentos. Sí, weón, nosotros jurando que habíamos hecho así el mejor puto trabajo de la historia y no era así. Pero, ¿qué rescatar de esta historia? Es la actitud con la que entramos. O Sí, sea, bueno. más que la actitud, es que el proyecto nosotros lo habíamos hecho a conciencia en el sentido de que nosotros sabíamos por qué habíamos escogido tal y tal cosa. Y nosotros tenemos esa característica que más que presentar la weá así como de texto, así como con un libreto, nosotros nos preocupábamos de entender la web. Y si nosotros entendíamos por qué habíamos hecho el trabajo de tal y tal manera, después en la presentación se iba a notar eso. Ujú. Porque no te estabas intentando aprender un texto, ¿cachai? Iba a No saber estabas cómo intentando explicarlo. aprender de memoria. Claro. Sino porque tú ya sabías por qué lo habías hecho. O sea, nosotros escogimos el color por tal razón y nosotros ya lo habíamos... O sea, ya lo sabíamos y entendíamos por qué. Entonces después lo único que nos quedaba a nosotros era como... Mandarle. repetir lo mismo que ya tenía en la cabeza, pues. Sí, sí. Entonces, esa es una de las cosas más importantes de pasar de estas láminas de fundamento a las presentaciones. Es que es muy importante que en la presentación se note que ustedes están entendiendo el porqué de las cosas. Ujú. Y dentro del diseño en general es súper importante porque incluso el saber por qué están haciendo las cosas de tal manera los va a hacer a ustedes entender de que van por un buen camino, po. Si en algún punto algo le hace un ruido así como... pero será, no sé, esta la mejor tipografía, ¿cachai? Yo creo que la mejor práctica es como intentar buscar otra. Buscar otra cosa, buscar otra propuesta, probar con, no sé, si es de color, probar con otro color, si es con otra tipografía, probar con otra tipografía, ¿cachai? Porque ustedes mismos se van a estar respondiendo, o sea, si ustedes están haciendo el trabajo con conciencia, las respuestas se las van a responder, o sea, las preguntas se las van a estar respondiendo ustedes constantemente. Como que esa es una de las cosas que tiene el diseño, que incluso si tú no estáis pensando o estáis haciendo el proyecto como tal, ¿cachai? Igual como que lo tenías en la cabeza y seguís trabajando. Ujú. Entonces, si, insisto, así como que si lo hacen a conciencia, preocúpense mucho de esos comentarios que ustedes se hacen en la cabeza, así como, hoy este color se ve bien porque... Y ese porque, apréndanselo, porque después para la presentación les va a servir mucho. Sí, bueno, eso mismo. Y lo otro es también saber en qué orden contarlo. Sí. Dentro del proceso de diseño,
ahí está como esto de el análisis de las competencias. O sea, siempre a nosotros nos enseñaron que está como el análisis de la marca. ¿Por qué la marca es tal y como es? Después el análisis de la competencia. ¿Qué es lo que ellos hacen y por qué lo hacen? De esas competencias se sacaban estas conclusiones de que, como de las mejores prácticas que tiene esta competencia, para luego pasar a identificar cuál usuario va a ser el que tú vas a estar apuntando. Este usuario te lo puede dar el cliente o el mismo proyecto, ¿cachai? Quizás el profe les va a decir, ustedes encuentren al usuario y me tienen que explicar por qué, pero siempre van a venir ellos después, porque estas personas van a ser las que ese proyecto vaya a funcionar o no. Luego de eso venía como esta etapa de conceptualización, en el cual tú escogías los conceptos que se iban a trabajar, y por qué se iban a trabajar, y ahí es donde entra eso de refrescar que el usuario y el cliente como que congenien en esto. Luego de esto entraban en el proceso de, como le llamaba, había un profe que le llamaba, no me acuerdo, pero era como el nacimiento del diseño, una wea así, bueno. No me acuerdo cómo se llamaba, hermano, pero el nombre era terrible coloriento. Y la cosa es que es donde se juntan todas estas cosas, po. Donde entran los conceptos, se pasan a elección de tipografías, colores, formatos, sustratos, fotos, etcétera. Como que ahí están todas las decisiones de diseño y después recién al final entra el diseño como tal, así como el diseño palpable. Exacto, el proyecto como tal. Y según esa lógica, según esa estructura, su presentación, como nuestra presentación, no nos tocaba hacerla. Y en un principio, ¿qué era lo difícil? Lo que ya dijimos, que siempre como que separamos las cosas por puntos. Chucha, le pegué al micrófono. Separamos las cosas por puntos y no tenía ninguna conexión. Y eso. Creo que no, era eso. Y era luego como ya no era por puntos, sino que se mezcló y se hacía Claro. un buen método. Entonces, para resumir lo que nos dijo Lenzo, nosotros aquí lo habíamos anotado como dos cosas muy importantes para aprender, que se complementan pero a la vez son un poco diferentes. Cuando tú estás haciendo las presentaciones vas a aprender de dos cosas: perfeccionar el método, y vas a aprender a cómo dar una buena presentación como tal, como hablar y presentarte. Entonces, perfeccionar el método es lo que nos acaba de decir el Enzo. Tú vas de a poco entendiendo que la presentación tiene un orden, que las cosas se van conectando, que no son cosas separadas, que no tenéis que terminar de hablar de una cosa y después no volver a mencionarla, no recordarla, o olvidarte de eso. Y tú vas después aprendiendo cómo hacer una buena presentación a partir del método, como tu guión. Y lo otro es que vais perfeccionando tus cosas como tal, como persona, así como aprender a hablar mejor, con un buen tiempo, con buena voz, pararte frente a los demás, no estar nervioso, mover las manos, ¿cachai? Moverte un poco por el escenario, señalar cosas que están en la presentación. Y bueno, y de eso nosotros teníamos así como unos tips anotados que vamos a ir a empezar a hablar ahora en esta otra sección. Pero podríamos decir que se resumen en esas dos cosas que uno va a aprender: método y dar una buena presentación. Claro, de hecho, de las cosas importantes que dijiste y que de repente es difícil que... Por ejemplo, tú cuando ibas a presentar tenías ahí una adrenalina mano, antes. me agarraste para el huevo harto tiempo con eso, weón. Es que weón, a mí me sorprendía porque, hermano, tú me contabas la wea y te lo sabías de memoria, tenías toda la wea lista, sabías como de qué y por qué tenías que hablar. Y yo decía, este weón está preparado. Y hermano, de repente yo miraba para el lado y te estáis temblando como que te estuvieran apuntando con una pistola en la cabeza. Culiado, como si mi vida dependiera de la presentación. Weón, era muy brígido, hay que no lo pueden ver, weón. Pero este weón me decía, hermano, cálmate, culiado, si te sabís la weá. Por último, yo supiera que no te sabríais ni una wea, yo estaría nervioso. Así como, sí, weón. Si yo supiera que tú no tenés ni idea de lo que vais a hablar, yo estaría nervioso, no tú. Y yo así como, no, Enzo, weón, es que me pongo nervioso, ya nos va a tocar a nosotros, Y gritando así, comiéndose la uña, weón, era brígido. Pero yo creo que una de
Eso puede ser como una de las cosas más difíciles que hay. Nosotros tuvimos compañeros y compañeras que les costaba mucho, así Mm. que de verdad Sí, se lo primero que bloqueaban. tenéis que aprender es romper ese miedo. Lo primero, sí, lo Man- primero de todo. Antes más, del tecnicismo más y que todo. no es, sí, más que no estar nervioso, de hecho, es aprender a manejar el nerviosismo. Por Sí. lo menos apretarlo un poquito, así como cuando estés presentando, ojalá, bueno, antes de la presentación, bueno, vomita, come, tómate Oh, me acuerdo una que bebida, weón. el profe que nos enseñó a hablar al frente nos decía eso, ¿te acordáis? Tuvimos una clave de eso. Sí, po. Todo re buena, weón. Y dijo Sí, lo mismo que estás diciendo tú. Usar el nerviosismo, usar esa ansiedad para a tu favor y no en contra. sí, po. Entonces, canalizarla, toda esa wea antes, así como, weón, estoy nervioso. Me acuerdo no, que estoy decía, para la cagada, griten, sí. griten antes si quería, así como grita, grita. Pero cuando tú ¿Verdad? me decís, ya, empecé, ya no podí. Antes hace la weá que queráis. Me acuerdo que nos decía, ponte allá en una esquina y grita, salta. Oh, sí, ¿Te acordás, weón. weón? Y hartos lo ¿Verdad? hacíamos, hartos lo Sí. hacíamos. Era entretenido, weón. Sí. Es que nosotros nos tomamos un optativo, Un optativo. que era de, puta, digámosle que era el optativo para aprender a presentar. Bueno, no me acuerdo el oral, nombre, como weón. algo así. Comunicación oral, sí. Sí. Y la cosa es que tuvimos un profe que era de teatro. Él era profesor de la carrera de teatro. Entonces, él tenía muchas técnicas, tanto... o sea, muchas herramientas, tanto técnicas como proyección de la voz, modulación, técnicas para practicar eso mismo. Pero también te daba herramientas para utilizar frente a un público. ¿Cachai? Y dentro de esas herramientas estaba esto, pues, de... Cuando él nos notaba nervioso, cuando él notaba nervioso a cualquiera, le decía, ándate allá, a la esquina, mira la pared y haz la weá que queráis. Así como, grita, weón, empieza a moverte, salta, haz lo que quieras. O le Pero salía claro, chistoso, cuando- weón. Pero es que él era muy chistoso, weón, Es que él no lo me acuerdo actuaba. su nombre. Va a sonar Él lo actuaba, redundante, po, pero lo weón. actuaba. Sí, po. Y le salía muy chistoso y de hecho eso mismo nos ayudaba a nosotros, de que él como que rompía esa sensación de que estábamos inseguros, porque él se ponía al frente y hacía el ridículo prácticamente, pero hacía bien el ridículo, como Sí. que dentro de su actuación lo hacía muy bien. Entonces, ahí cuando él nos mandaba al frente y decía, respiren antes de entrar, miren la muralla, respiren, dense la vuelta y entren como que estuvieran caminando, bueno, entrando a su casa, Exacto. ¿cachai? Y con él aprendimos caleta, con él aprendimos mucho, weón. De Sí, hecho, el weón, mismo menos al mal final de tomamos ese los- optativo. Puta, lo malo es que fue también en cuarto, pero así como Sí, no lo terminamos, ¿te acordáis? ¿Te acordáis que no terminamos el último proyecto? Era como una super verdad, presentación, súper brígida, Sí, po. nos metió cualquier miedo, weón. Sí, nos metió cualquier miedo y con ¿cómo se llama? Con estas weas que... Del estallido, pues, weón. Bueno. Sí, o sea, no. Es que él nos empezó a poner nota, pero por las presentaciones antes de Antes. la presentación final, Ujú. po. Y nos hacía cagar en esas presentaciones y después la presentación final, el weón era completamente un amor. Así. Como que nos felicitaba a todos. Era bacán, fue bacán tomar eso, weón. Si tienen la oportunidad de tomar una clase así como de comunicación oral y ojalá con un profe de teatro, Weón, la tómenla, raja, weón. Se hace sí. entretenida, sí. Al menos el que nos tocó a nosotros era muy entretenido. Ya, pero la Entonces, cosa... volviendo. es que- sí, volviendo. Gracias a él, nosotros aprendimos muchas de las técnicas que les vamos a decir en un ratito más, ¿cachai? Dentro del mismo tono de voz, cuándo tienes que hablar fuerte y cuándo no, cómo te tienes que mover al frente, porque muchos dicen que mientras más te muevas es mejor, pero con Pero él tiene un límite. aprendimos que tiene un límite, claro, que hay que saber moverse también dentro del escenario, o en especial si es grande o pequeño. Incluso la rapidez y... Fue cuático ver a compañeros y compañeras de nosotros que eran muy tímidos al presentar los proyectos de diseño y verlos en ese curso y lo lograban. Bueno, Y salía era bacán. muy brígido el cambio, sí, y salía muy bacán. Así que, dicho todo esto, pasemos a dar estos pequeños tips que tenemos para nosotros, que es una lista de las cosas que ojalá no hubieran dicho, como todo este podcast. Ojalá todo lo que nosotros le dijéramos a ustedes nos hubieran dicho antes.
No sé si quieres partir tú o parto yo. No, dale tú en la primera, dale. Tírala. Sí, bueno. Entonces, la primera que tenemos acá, que incluso no está en orden, así que si pueden anotarla o se la Sí, aprenden bueno. de memoria. No, o sea, ya Háganlo. de cierta forma ya dimos la primera. Y no la teníamos anotada. Sí, que era po. lo de estar los nervios, controlarlo. Se podría. Claro, de ocupar los nervios o controlarlos, Ya. manejarlos. Pero, entonces, en ese orden, lo segundo que le podemos decir es que es necesario que aprendan a graficar una presentación. O sea, todo este PowerPoint que está atrás, ojalá que la weá no sea mucho texto. Bueno, de cortifome. No coloquen mucho texto. Bueno, mucho texto va a significar que la presentación ya va a tener un error. Y muy grave. Porque la idea de la presentación de atrás, y yo creo que sus profesores se lo van a decir mucho, es un complemento de lo que ustedes están hablando. Ujú. Esa presentación atrás tiene que apoyarlos a ustedes a través de información que sea realmente necesaria, ¿cachai? O sea, no es necesario poner que entrevistamos a Juanita, que Juanita es dueña de casa, tiene 2 hijos. Cuando la entrevistamos nos contó que tenía un gato y ese gato tuvo muchos problemas. Entonces cuando este gato tuvo muchos problemas tuvo que dejar a su hijo un poco de lado. Porque, no, man, esos datos... Puta, para quería la saber qué pasó con el presentación- gato, pues, weón. Claro, güey, dejaste la historia a la mitad. Ya, por ejemplo, bueno, eso que te pasó a ti, ¿cachai? Eso se transforma en un distractor. Para la gente que está escuchando sobre tu presentación, que es sobre un proyecto, ¿cachai? Eso pasa a ser un distractor. Entonces, lo que tú estés hablando y lo que esté atrás debe estar perfectamente conectado. Por ejemplo, se está presentando una presentación de un usuario o de un buyer persona netamente, se puede decir que que la información que está atrás debe ser así como la más importante. O sea, puede ser así como nombre de la persona, quizás una foto, edad, oficio, y lo más importante es qué es lo que esa persona representa para tu proyecto. Por ejemplo, por qué a esa persona le llega a tu proyecto. Y ahí sí entra como esta información de que la persona ocupa mucho el teléfono. La persona ocupa mucho red social. Lo ocupa 3 veces al día durante cada 3 horas, ¿cachai? Puros datos así. Pero que no se transforme en todo el texto que tú estás diciendo. Porque al final, todas esas cosas que tú estás diciendo pueden ser mucho menos de la que sale atrás. Y la gente, aunque no lo crean, si ve mucha información en la presentación, va a querer leer la weá por no sabemos qué razón. Psicológicamente la persona quiere leer y si tú le cambias la presentación así de repente, va a quedar como estancada en esa información anterior. Entonces es súper bueno que toda esa gráfica que está atrás, si están hablando de datos, pongan los datos grandes o no le teman a las weas grandes. No. En una presentación no le teman a las cosas grandes, de verdad. Porque tienen que resaltar, ¿cachai? O sea, esos datos tienen que resaltar, entonces tú los colocas ahí grandes. El 35% de estas personas, bla, bla, bla. Sí, Listo. Otra diapositiva. El 50% de estas personas, bla, bla. Listo, la otra diapositiva. Y así van a ir generando una misma velocidad en la presentación, ¿cachai? No se van a quedar estancados tanto en una gráfica o no van a estar tanto rato con una diapositiva. Y eso va a hacer a los que lo están escuchando, lo van a hacer sentir que avanzan. Que eso es otra cosa, que mientras más información tenga atrás, las personas pueden identificar que esa parte de la presentación va a ser muy larga. Y que a veces puede ser todo lo contrario, ¿cachai? Sí, bueno. Así que eso es como uno de los tips. Dime. Yo diría que ese consejo que diste era como primero resumir, weón. Porque hablaste harto como de no poner mucho texto y resumir. Y después lo que tengáis resumido, si podéis graficarlo, weón, dale. Weón, no perdáis la oportunidad de graficar lo que sea. Y si podéis apoyar visualmente, sea lo que sea, weón, incluso hasta tu concepto, weón, de repente podéis poner una palabra. Y piensa en qué color reafirmaría aún más esta palabra, este concepto o lo que quiero mostrar. Y weón, hazlo. ¿Cachai? Cambia los colores, cambia las imágenes, pone, como dice Lenzo, pone los números en grande, usa gráficos, weón, usa color. Mientras más gráfico sea, mejor. Corta.
Y una forma de ver esto, en YouTube hay muchos diseñadores que suben sus presentaciones. ¿Para qué hablar de marco creativo? Él tiene presentaciones de marca completo que sube sus diapositivas. No sube la presentación completa, pero sí sube gran parte de ella y tú estás viendo, así que lo único que tiene es como sus marcadores, De una repente pone una gráfica, palabra, weón, una pura palabra. y Así. pone una palabra, sí, y listo. Y habla. de ahí se explaya Eh, y habla. Exacto. Y de hecho, este tip va un poco de la mano con el siguiente, que es que no lean la presentación. no le dan la presentación, cabrón, weón. O sea, de partida, porque esto genera que ustedes le den la espalda al público. Y Bueno, esto también. sí. Dentro, Igual lo primero así que como pensáis en alguien que lee es que no se lo sabe. Al tiro, weón, Sí, weón. tu cerebro lo piensa al tiro. No digo que no te dis vuelta a ver la presentación porque tenéis que ver lo que estáis mostrando y todo, pero en el momento en el que te diste vuelta y se nota que estáis leyendo, toda la gente va a pensar que no te lo sabís. Es una weá así como natural, Sí, de weón. una. Así. Y lo otro con eso, que de hecho yo no lo había tomado en cuenta, pero sí tiene mucha razón, es que también le estáis dando la espalda al público y eso va a dar como la sensación de que no quieres hablarle al público. O ¿Sí? como que penca ver la espalda de una persona, po, ¿cachai? O sea, que penca ver la nuca de una persona mientras está presentando y más encima que la voz se proyecta hacia la pantalla y no se proyecta hacia la gente y puede que te escuchen menos, ¿cachai? Como que tiene muchas desventajas. Incluso oye, Entonces, está esta cuestión de que incluso cuando tú te das vuelta a mostrar la presentación, tú nunca te das vuelta completamente. Como que se entienda que tú estás dando vuelta la claro. cabeza nomás y la mano. Pero bueno, jamás así como girarte completamente y menos quedarte parado ahí. Así como Y menos que... te giraste y no te quedé ahí, güey. Y de hecho tú dijiste algo que es ocupar la presentación de forma estratégica. Y no sé si pueda graficar bien esto verbalmente, pero una de las formas de ocupar la presentación es que cuando ustedes no se acuerdan de un dato, pero saben que ese dato está en la pantalla, hacen este típico movimiento de que, y como ustedes pueden ver, entonces ustedes pueden ver, tu ojera en la cabeza, tu pecho sigue apuntando hacia la gente y dice, como ustedes pueden ver, y ahí aprovecháis de leer, y te dais vuelta de nuevo, y seguí hablando, como que es una de las formas más estratégicas que se puede ocupar la presentación a tu favor, porque, repetimos, no está mal leer, pero no se transforman en un audiolibro tampoco, po. No, bueno. No sean la voz en off de, no sé, de Blancanieves y los 7 enanitos, po. O sea, está bien que esté la presentación atrás, pero intenten ser lo más ustedes posible. De hecho, creo que eso es otra cosa. Sí, sí. Sobre todo mientras más natural te salga, bueno, lo dijimos hace rato, pero lo vuelvo a recordar, mientras más, no confiado, pero mientras te veáis tranquilo, te veáis natural en lo que estáis hablando, confiado, no te pongáis nervioso, la gente te cree bien y se siente bien escuchándote. Porque incluso me acuerdo que esto lo dijo el profe, cuando uno se pone nervioso, uno tiende a creer que la gente como que se va a burlar de ti, así como, este culiado está nervioso, cáchale. Sí, po. Pero la gente no hace eso, la gente al contrario, la gente se pone nerviosa contigo. Si Sí. ve al presentador nervioso, la gente se empieza a poner nerviosa contigo, así como, le va a salir mal, puta la weá, ojalá que no le salga mal. Como que en realidad no te quieren ver fallar, quieren que te salga bien. Por eso cuando alguien está Sí. tranquilo y la presentación le va saliendo bien y va viendo que está avanzando tranquilo, fluido, todo, tú te sentís bien viendo la presentación, la disfrutáis. Eso se llama proyección. Tú Eso. proyectas los sentimientos o la sensación del momento, la estás proyectando hacia la persona que te está oyendo. Porque imagínate si, ya, quizás en la universidad la gente no va a verte presentar, ¿cachai? No. Pero aún así, te están escuchando. Sí, pues bueno. Entonces- Sobre todo en una clase que, por ejemplo, cuando son las presentaciones, todos van a presentar, pues. Si están todos en la misma. Sí, po. Están todos en la misma modalidad. Todos en esa clase saben que van a tener que presentar cada uno. Así que como que proyectarse todos mal al otro, No, pues, no es muy lindo. ya, mira, estos dos que vienen ahora, ya lo repetimos, weón. Es el recordar los objetivos, que lo estuvimos explicando hace un ratito, y armar una narrativa. Bueno, es eso.
recordar, reafirmar cosas, reafirmar tus decisiones y armar una narrativa. Es que, puta, si pueden hacerlo más entretenido, bacán, pues, weón. Para aprovechar Sí, de dar eso. Una vez que ya, a lo mejor ya entendiste el orden que tiene una presentación. Tú ya te sabís todo el orden, introducción, concepto, ahora te sabís que tenéis que decir el naming, ahora sabéis que tenéis que mostrar el logo, te lo sabís todo. Pero a lo mejor le podéis dar otro toque, pues bueno, a lo mejor podéis dar otra introducción, podéis empezar a hacer preguntas. ¿Y ahora qué haríamos? ¿Cachai? ¿Qué necesita esta persona? ¿Cuál es el problema que tiene esta persona? ¿Cómo lo soluciono con este proyecto? Bueno, podéis darle una narrativa y mientras más atrapante sea tu presentación, mejor todavía. sí, po. Bueno, de repente el plantear preguntas, bueno, es súper bueno. Sí, y hay una técnica que a mí me enseñaron en el colegio, eso sí, que era que en las presentaciones siempre va a haber un profesor que al final de las presentaciones te puede llegar a hacer preguntas. O incluso en las correcciones te pueden llegar a hacer preguntas. Hay una técnica que es dejar preguntas, ¿cómo se dice? Así como de adrede. Ya. Así como que tú dejes preguntas al público, pero preguntas que tú sepas que ya te las sabís, pero las dejáis porque... Por eso mismo, así como tú dejas un agujero de información para que el público o el profesor después te las pregunte y estratégicamente tú ya te las sabís de memoria. Entonces eso mismo te va a ayudar a ti a fundamentar o sea, a proyectar de que tú de verdad estás entendiendo el proyecto que estás haciendo. Y también, mira, sabía ahora que mencionaste esto de las preguntas, si lo pensáis bien, estáis reafirmando la idea de que tú estáis dando buena información porque si tú das una presentación en donde no hay ninguna pregunta, de cierta forma se está entendiendo de que tú estés tirando datos nomás, pues bueno. Vengo aquí, te vengo a contar, te cuento. Pero cuando tú estás haciendo una pregunta dentro de la misma presentación, estas preguntas que se las tiráis al público, obvio que nadie te va a responder ahí porque a lo mejor no se meten, pues, bueno, pero es una pregunta retórica, así como para el público. Y después tú en la otra diapositiva tú le das una respuesta a la pregunta, como que en el inconsciente tú sentís que la presentación bueno, va a sonar literal, pero está dando respuesta, bueno. No sé si me explico Sí, bien. Como que no es solo tirar datos, sino que tú estés resolviendo cosas. Y el profe o los alumnos que te estén mirando, que te estén escuchando la presentación, van a tener esa sensación de que tú estás dando respuestas a cosas. Y respuestas sólidas, po. Respuestas sólidas. Porque esta pregunta que tú vas a generar, lo más probable es que tenga una respuesta súper como ordenadita, ¿cachai? Que están los datos justos, Bueno, precisos. fácil de entender, así que listo. Uh-huh. Así que también eso es súper bueno, bueno. No, creo que nosotros no lo aplicamos mucho, pero si lo pueden aplicar, claro, así como para darle un flow más... Como de hacer participar flow, al público, para darle un flow más entretenido a la presentación. Está bueno, bueno. Sí, está bueno. Está bueno, bueno. Está bueno, bueno. Buen datito, hermano. Ahora la que... Y ¿Cuál vendría ahora? La de los mockups. ahora vendía las de los mockups, pues de... Si van a hacer una presentación de algo, armar mockups está muy bien. Los mockups son muy buena herramienta. Bueno, los Pero mockups como venden. dice, los mockups venden, pues porque entiendan los mockups como el primer acercamiento visual del cliente o el profesor o el público hacia el producto final. Como que Sí. los mockups les van a dar la sensación a la persona que lo esté viendo de cómo él se puede llegar a ver ocupando el producto, cómo se vería él viendo la gráfica en un stand, cómo se vería él viendo la gráfica en un cine. Como Bueno. que el primer acercamiento a la realidad. Sí, pues, weón, piensa que cuando te muestran un logotipo, te lo muestran al principio en un fondo blanco, te dicen, aquí está el logotipo. Y claro, ¿qué hay ahí, pues, weón? Pero tu imaginación no te va a llevar a ponerlo en la camiseta donde tiene que ir, ¿cachai? En el cuaderno, en el vaso, dependiendo de la marca, bueno, esos son como los mockups más conocidos. Pero me acuerdo cuando le presentamos a estos cabros, cuando tuvimos que trabajar con los primeros clientes como reales, y ya le empezamos a mostrar la marca, y los cabros estaban así como, oye, ¿sabéis que la marca me gusta? Incluso ya la habían visto, ¿te acordáis que la marca ya la habían visto? Si la marca estaba elegida. Esta Sí. era la otra etapa en la que perfeccionabais la marca y complementabais. Entonces imagínate, si ya habían visto la marca no lo iba a sorprender como tal, ¿cachai? Ya sabían a lo que venían. Ujú. Pero cuando Sí, po. empezaron a ver, bueno, unos vasos, esto era como de deporte. Entonces entiéndase que nosotros armamos unos bolsitos, unas poleras deportivas, armamos unos vasos como botellas de agua, weón, y ahí empezaron a quedar así como, weón, eso se ve bacán.
La marca ahí funciona bacán. Sí, weón. Weón, y ahí es cuando se lo vendís, pues, weón. Ahí es cuando el cliente entiende que la weá de verdad puede funcionar. Pero aquí hay dos cosas que nosotros queremos decir, tener cuidadito con los mockups. Bueno, cabrón, hay mockup y mockup. De repente dense el tiempo de buscar mockup gratis, así como de repente si ven unos buenos, guárdenlo, weón, descárguenlo al toque y lo dejan guardado en una carpeta porque después se les va a olvidar dónde encontrarlo. Pero hay mockup y dense el tiempo de buscar uno que ustedes digan, con su ojo de diseñador, digan, bueno, esta weá se ve real, se ve bonito. Porque hay mockup que se ven muy feos y eso incluso ahí te puede jugar en todo en contra. Como que incluso cuando el montaje es feo, el mockup es como de mala calidad, de repente son mockup antiguos, muy a lo 3D, muy sombra, así como muy plástica. Ya no es con foto, porque hay mockups que se hacen con foto y otros que se hacen como con este 3D antiguo. No el 3D de ahora, que es una weá muy brígida. Sí. Entonces, elijan esos mockups que son más convincentes, se ven bonitos. A lo mejor menos, pero que sean buenos. Más calidad, menos cantidad. Y lo otro es que no se vayan en la bola con los mockups tampoco, porque oye, sí, pues no... no. Estás mostrando una panadería, no vaya a poner el mockup en un avión, pues weón, porque lo encontraste. Así. Bueno, hay unos mockups de avión y decís, oh, esta va a ser bacán, culiao. Pero no lo vaya a poner ahí, pues. Yo me acuerdo una vez estaba viendo una presentación del Marco Creativo donde el loco del Marco revisaba presentaciones de otras personas, pues la típica de yo reviso tu proyecto. Y este loco revisó una marca, pero sabéis que el Marco durante toda la presentación era un link de Behance. Mientras bajaba el tablero de Behance, el Marco en ningún momento pudo decir de qué era. Bueno, él no podía decir de qué es la marca. Brígido, bueno, el Marco decía, ya, espérate, esta es tu marca, este es tu nombre. Lo primero que se le ocurrió al Marco era que era de diseñador, por marca de diseñador. Ya, entonces tiene tu nombre. Después la marca aparecía como en una revista, como con ilustraciones de como tipo moda. Y él decía, espérate, entonces de diseñador de moda, ¿este es tu servicio o estás haciendo ilustraciones? Después la marca aparecía en unos camiones. Y el Marco decía, en una etiqueta, en un vino. Y el Marco decía, ¿qué esta weá? Esta es una marca de ropa. Después aparecía así como... Aparecía... Bueno, yo me acuerdo. Aparecía en un edificio. Te lo juro, era como una bandera en un edificio. Y el Marco dijo así como, no, aquí ya te puesto la chucha así. No, aquí ya. Y me acuerdo que dijo, aquí te has fumado un poco. Es que no tiene coherencia la weá, pues. Obviamente, porque te va a pasar lo mismo, no sabís de qué es la marca. Bueno, pero esa anécdota era para decir que siempre guardando las proporciones, hagan mockup real, no mockup de un producto que una marca nunca haría, po. O sea, que la marca de la que estáis haciendo no haría. Que sean adecuadas, o sea que el producto que estáis presentando, la gráfica que estés presentando sean las adecuadas, no todos los mockups van a ser útiles para el proyecto que estéis haciendo. Como tú dijiste, si es una panadería, ponerlo en un avión no te va a servir absolutamente de nada porque la persona que lo esté viendo no va a sentir que eso es real, ¿cachai? Ahí es cuando el mockups deja de cumplir su función de acercar a la realidad al cliente. Y lo confundís. Y lo confundís, claro. Porque no hay una realidad. O sea, eso de verdad el cliente va a decir, esta weá nunca va a pasar. Se ve bien, pero esto nunca va a pasar. Y ese tipo de pensamientos son distractores. Todos tienen que pensar un poco en los distractores también. Más que pensar en las cosas que van a funcionar, es importante pensar en cuáles son los pensamientos que a la persona que va a tomar la decisión final va a ser los que les va a molestar y de repente me va a preguntar, ya, ¿y esto por qué? Intenten siempre preguntarse esto, así porque de repente van a salir unas preguntas culiadas. Unas preguntas que tú ya no ni siquiera querís responder porque es como... Acá me fue un poco mal el trabajo, no quiero volver a eso. Volvamos. Vamos, vuelve a la pauta, te toca el otro tip. Bueno, ya con estas partes un poco más sólidas, es importante que con el paso del tiempo, y esto lo hemos dicho en muchos otros capítulos, sí. Que creen su plantilla de presentación. O sea, ustedes tengan al menos una base de cómo van a hacer sus presentaciones constantemente. Esto en pro de, primero, el tiempo. Nosotros estuvimos nombrando durante el transcurso de este capítulo de que responder a 5, 6, 7, 8 ramos de la misma manera, de la misma calidad, es muy difícil. O sea, uno de repente tiene que poner en balanza qué
qué proyecto le va a poner más empeño que el otro. Pero si hay una cosa en que se pueden saltar un poco en el pensar mucho y pensar mucho en las cosas que van a colocar, es en la presentación. Inclusive si son todas iguales, weón, da lo mismo. Bueno, si no es malo, es mejor incluso. Es mejor porque de partida genera identidad de ustedes. Eso. Cuando un profesor vea sus presentaciones, va a reconocer sus presentaciones prácticamente por la fachada, así como que esta presentación la hizo el Mati Hernández porque y me acuerdo. Está ocupando esta tipografía, ¿cachai? Sí, pues como que toda esa estructura es del Mati Hernández, listo. Pero al final la presentación, de cierta manera, y estoy hablando en la universidad, ustedes son alumnos, ¿cachai? Ustedes se están vendiendo como alumnos, ustedes son alumnos diseñadores. Entonces, el crear esta plantilla les va a ahorrar tiempo, les va a generar identidad. Y eso, como que esas dos cosas son súper importantes. Bueno, y nadie dice que nos va a cambiar. Nosotros usábamos plantillas como dependiendo de un semestre. Como que nos casábamos con una plantilla un semestre y a la otra, para la primera, como que nos daban ganas de cambiarla, cambiaba. Y de ahí nos quedamos ese semestre con esa otra nueva. Pero cabros, les va a ahorrar mucho tiempo, de verdad, porque después van a ir cambiando los títulos. El título ya va a estar puesto donde tiene que ir, sus nombres van a estar puestos donde tienen que ir, van a saber que tienen que cambiar. Incluso esa misma presentación tiene el mismo orden, entonces, bueno, solo cambia información, pone imágenes y te va a ahorrar mucho tiempo. De verdad, hágalo. Al fin, de verdad en un momento es puro copiar y pegar. Puro copiar y pegar. Necesitáis colocar una imagen, copiar y pegar una imagen. Un texto, como que los textos van a ser lo que más te va a demorar, pero de cierta manera mientras más avances en esta creación de presentaciones, menos texto vas a ir poniendo. Así como inconscientemente menos texto vas a ir poniendo porque va a ir identificando cuál información es la que realmente necesitas. Sí, y ahí se van a poder preocupar de lo que de verdad les va a servir para la presentación, porque ya tenía una base y esa base es modificable. Entonces, si tú estás viendo que en tu presentación ya está armada y necesitáis colocar otra hoja en medio de esta para hacer una pregunta, para poner una imagen, te vais a preocupar solo de eso, pero no estáis preocupándote de una cosa en completo, así como en general. Acuérdense que mientras tus decisiones, mientras más generales son más difíciles. A veces es mejor que las decisiones sean por partes. Sí. Y sumado a esto, dentro de la creación de plantilla, y de hecho, dentro de darle una identidad a sus presentaciones, es importante que coloquen marcadores e identificadores en sus presentaciones. A nosotros esto de verdad nos lo enseñaron en último año, de que nuestros profesores de los talleres, así como de los talleres brígidos, nos decían, creo que fueron como 3-4 trabajos que nos dijeron lo mismo, así como, ya, pero ¿dónde están sus marcadores? Y nosotros decíamos, ¿qué son los marcadores, profe? Es esta parte donde sale el nombre del proyecto en chiquitito arriba, donde sale en qué parte se encuentran, si es la sección número 1 de la presentación. ¿De qué ramo es? De qué ramo es, ¿cachai? Su nombre, nos decían, su nombre tiene que estar en toda la presentación. En el caso de que estuvierais hablando solo. Claro. Pero me acuerdo que cuando era de la agencia, nos decían que era el de la agencia, así como agencia arriba. Claro. Ojalá el loguito nos decían, coloquen su logo arriba. Claro. Y esto los va a ayudar de nuevo a esto, de que ustedes generen una identidad, de que ustedes siempre, incluso si están como diseñadores o están como agencia, siempre van a estar ustedes ahí, ¿cachai? Siempre donde esté mirando la persona, va a terminar de leer la información, esta información del proyecto, y de repente, así como en un descuido, va a mirar hacia abajo y va a estar su nombre. Eso es muy importante. No decimos que lo coloquen en tamaño 32 la wea, ¿cachai? No, pero chiquitito, ¿cachai? Y de hecho, Marco Creativo, de nuevo, volvemos a él. Su presentación tiene marcadores y yo al menos creo que de él lo aprendí los que estoy ocupando ahora. Sí, pues de la sección igual, de lo que estáis hablando. De repente, para que la gente siempre que esté viendo tu presentación sepa la sección que va, que estáis viendo, exacto. No sé, repetimos, concepto, o que estáis viendo marca, o que estáis viendo aplicaciones. Pero siempre que esté arriba, claro. Bueno, porque de verdad sirve mucho estar ubicado. Exacto. Así que, y la otra, cabrón, una que, me pasaba harto igual a mí. Revisar la ortografía, weón. Y, o sea, todavía me la tengo que aprender. Oh, sí, bueno. Bueno, revisen la ortografía, revisen cómo lo redactaron, revisen que esté bien redactado. Yo creo que no debe haber peor, weá, que te bajen un punto por ortografía porque había algo mal redactado.
En los programas, en el Illustrator y en el InDesign, el comando Control I, si bien no es un comando que no es una revisión ortográfica que te va a salvar de todas, porque hay unas que se le escapan, donde ya el diccionario del programa, así como sobre todo el base, no es tan pulento. Pero más de algún error de tipeo te va a salvar. Lo va a reconocer y te va a decir por cuál la queréis cambiar. Bueno, y de verdad, cabrón, acostúmbrense ahí al final, Control I y revisan rápido. Sí, hoy esa weá a nosotros incluso, no solamente en las presentaciones, sino que en los mismos proyectos, revisen muy bien la ortografía. A nosotros nos contaron varias veces de que, imagínense que van a imprimir 1000 folletos. Oh, bueno. 1000 folletos, bueno. De repente, en una parte del folleto decía, no sé, weón. Decía perro y la weá, por X razón, terminó siendo perro. Así con G. Bueno, esos 1000 folletos van a salir mal. Y el arreglo de esos 1000 folletos no va a salir del bolsillo del cliente o de la persona que está encargada, van a salir de ti, weón. Depende. Entonces, o sea, claro, depende. Si ellos enviaron los textos. Sí, y depende de las dijeron, cláusulas. bueno, Weón, algún día hablemos de esa weá, de las cláusulas de diseño. Sí. Pero mientras, de verdad, Tengan eso cuidado. les va a ayudar mucho. Sí, tengan mucho cuidado, en especial cuando ya estén en un ambiente más profesional. La ortografía tiene que terminar siendo una herramienta más para tu trabajo. No puede ser algo secundario. Y de hecho, ahora hay trabajos como Community Manager o incluso los copy que le llaman, que su herramienta principal es la buena redacción y la buena ortografía, ¿no? Y que pueden ser diseñadores, ¿cachai? Pero si ellos trabajan de eso, esa es la herramienta número 1. Así que cuidadito con eso. Y por último, pero no menos importante tampoco, es algo que también nombramos anteriormente en este capítulo, que es que tienen que vender lo que están hablando. O sea, todo lo que ustedes están diciendo, Créanselo. sí, créanselo ustedes. Si ustedes no se creen el cuento, van a proyectar que no se lo creen y la gente no se los va a comprar. Bueno, puede ser el proyecto más mierda de toda la vida. Hay un ejercicio en los buenos que estudian ingeniería comercial, que un amigo me lo contó, que me dijo, nuestro profe nos pidió que le vendiéramos un lápiz. Así como que nos dice, ustedes me tienen que vender esto. Ah, esa weá es como Da lo mismo. del lobo de Wall Street, weón. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Ah, no sabía, weón. A mí me lo contó este compañero y me dijo, weón, yo pesqué el lápiz. De hecho, no, me dijo, le hablé al profe y le dije, profe, deme su lápiz. Así como yo le voy a vender el lápiz. Y le dijo, mire, profe, necesito que me firme este documento, porque esto va a ser lo que a nosotros nos va a hacer como hacer la mejor empresa del mundo, weón. Pero... Y el profe le dice, pero puta, es que no tengo lápiz. Mire, lo mejor es que justo nuestra empresa vende estos lápices. Si quiero yo le vendo el mío para que usted pueda firmar y firme el contrato de la mejor empresa del mundo. Y el weón se lo vendió, ¿cachai? Y un lápiz, pues, no sé, una weá que de verdad podía ir a... ¿En serio? Ahora no sabía, en bola me timó. No, es que a lo mejor... Es que quizá la anécdota la dan dentro de la clase, pero esa misma weá sale en la película. El Jordan, se me olvida el nombre, Jordan Peterson o algo así. Bueno, después algún weón me va a putear por haber dicho la weá mal. No, pero el personaje del lobo de Wall Street, cuando está reclutando a los vendedores, les dice así como, ya weón, véndanme el lápiz. Y viene este weón y le quita el lápiz así. Y le dice, están como en un restaurante, le pasa una servilleta, le dice, dame tu autógrafo, no tengo lápiz, te vendo el mío. Ah. ¿Cachai? Y en el final de la película... Era mucho mejor. En el final de la película, estos weones, este weón como que hace las charlas, po.
Y repite ese ejercicio del véndame el lápiz. Agarra el lápiz así, va a la charla de los cabros ahí, mente tiburón, y les dice así como, véndame este lápiz. Se lo pasa y ahí el mini Shark le dice así como, este lápiz es súper pulento, tiene una luz redada, es muy bacán al tacto, y se lo quitas. No me lo vendiste, se lo vuelve a pasar a otra persona. La wea buena, weón. Ya, pero toda esa anécdota era para... Bueno, cabros, véndanla. Ustedes tienen que saber cómo vender algo y crean en lo que están hablando. Sea lo que sea el peor chamullo, pero vendan el peor chamullo como si fuera la mejor wea. Sí, bueno. Y dentro de eso, van a haber ocasiones en donde ustedes no hayan enseñado ninguna wea, pero si ustedes logran entender lo que están haciendo, que es como volviendo a los otros tips, es que si ustedes lo entienden, la weá le va a salir natural, así como... Porque sí, como la weá del arroz, weón. Sí. La weá del arroz, nosotros teníamos todas las razones de por qué hicimos la weá así. No sabíamos que no sabíamos que estaba mal, el proyecto estaba mal. Sí, y menos mal sabíamos nos que dijeron. el proyecto estaba mal. Weón, menos mal nos lo cagó, dijeron weón. antes. Sí, si nos hubieran dicho antes... No hubiéramos salido tan confiados. Sí, hubiéramos salido cagados de miedo. Pero la cosa es esa de que incluso si ustedes entienden el proyecto bien, las cosas le van a salir solas. Sí. Y mientras más natural, eso también se proyecta. Mientras más naturalidad, mientras menos robótico, la gente que los está o las está escuchando se van a sentir mucho más cómodos. Y eso también genera esta sensación de que ya se lo voy a comprar, ¿cachai? Uh-huh. Y incluso a esto también lo dijimos, de que ustedes pueden tener muchas decisiones gráficas o decisiones dentro de un proyecto que ustedes no saben de dónde salió, pero ustedes ven que está funcionando. E incluso esas cosas, respóndanse ustedes mismos por qué está funcionando y van a tener un argumento más para su proyecto. Uh-huh. Y ese argumento normalmente suelen ser, o a nosotros nos pasó que solían ser los más fuertes porque eran los que salían natural también, po. O sea, eran esas Los que weas que mejor tú se de verdad entendían. decías así como... Sí, po. Porque era como, esta wea funciona, weón, nos quedó súper bien esta tipografía, es perfecta. Ya, pero ¿por qué es perfecta? Y de repente te das cuenta que, bueno, cumplió todos los conceptos que ocupaste están en esa tipografía. Que justo todos los usuarios que tú seleccionaste suelen leer cosas con esa tipografía. Y pura wea así, de repente hay estudios que se pegan, nosotros decimos que se pegan ese chamullo. Por ejemplo, Pentagram, que de repente sale con argumentos culiados así como, escogimos esta tipografía porque justo en el año donde se creó esta empresa, esta tipografía salió, weón, y se la empiezan a vender y uno no sabe si es verdad o no. Ay, no lo voy a buscar tampoco, weón. No, te va, Uno claro, solo no se te queda vaya con a la pegar. sensación de, ya, te la compro. No, y ni siquiera eso, de repente es como, oh, los weones bacanes, weón, está buena esa, weón. Y tú la empezás a aplicar y de repente te das cuenta que la wea funciona de verdad, weón. Y con eso terminamos esta partecita de los tips, weón. De los pro tips. De verdad, ojalá esta weón nos lo hubieran dicho así en tercer año al iniciar las presentaciones, porque creo que nos hubiéramos presentado y nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Pero lo bueno es que aprendimos. Se aprende y La se verdad. entretiene. Sí, es entretenido. A mí me gusta fallar, weón. Me gusta caerme. Después me voy a levantar. Sobre todo las presentaciones, weón. Es que aparece cada grupo. Algo ahí introduciendo a la Sí. nueva sección. Sí, bueno, bien, buena técnica. ¿Viste? Yo conecté, Sí, po. po. Yo conecté la pauta. Usé el tip que me diste antes. Bien aplicado. Pero dale, hermano. No, pues bueno, no sé. No, es que no. Ahí quedamos. No, es que guardamos para el finalcito que teníamos una compilación de los tipos de grupos con los que nos topamos, que nos dio mucha risa, cabrón. Cuando estábamos haciendo la pauta nos cagamos la risa de esta vez. Así que como para cerrar, vamos. Nótese que todos estos tipos de presentadores o presentadoras los sacamos solamente de nuestra experiencia con nuestros cursos, güey. Sí, weón. Ojalá que nosotros si alguien somos nos parte escucha- de algunos, si esa es la verdad. Exacto, güey.
Y Nosotros de hecho, somos los primeros. nosotros somos los primeros, weón. Nosotros somos... Weón, siempre hay un grupo que son los weones más chamullentos de la puta carrera, weón. Siempre hay uno o dos o tres grupos que son los weones más chamullentos de toda la puta carrera. Y Sí, de hecho, estos weones se caracterizan porque... por ser como nosotros. por ser como nosotros, po. Después Son terminan como- haciendo podcast los culeos. Es que, hermano, no sé cómo definirnos. No sé cómo nos ve la gente, ¿cachai? Pero... No, pero No es que sé, se weón. entienda que hay un límite igual, cabros. O sea, con cuidado. Sí. Porque cuando nosotros nos referimos al chamullento que nosotros mismos aplicábamos, era cuando salíamos como con esta, no sé, no confianza de creer que éramos los mejores, pero puta, salíamos como con esa idea como de voy a defender lo que estoy haciendo. Ya, salgo con eso y empiezo a hablar. Pero cuando tú te pasáis de la línea, igual la gente sabe que estáis chamullando y ahí es peor. Cuando Sí, po. hay una Sí, delgada po. línea entre parecer que sabes y que no sé, pues te lo sabiste, te lo aprendiste, y pasar a que estáis dándole vuelta. Sobre todo se conecta con el otro tipo que viene después, que es el segunda voz. Ahí es cuando igual podéis entender cuando es una chamulla mala, es cuando es la segunda voz. Cuando, por ejemplo, alguien dice algo, ya esto es por tal y tal cosa, y bueno, aparece así como, y después alguien se mete a decir lo mismo. Así como, no, y esto, puta, esto pasa por quitar y tal cosa. Bueno, es lo mismo, estoy chamullando, no chamullé así. Es como un rapero, weón. Es como Sí. estos raperos que dicen andáis doblado. Doblado. Ao. 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 Y ahí está el weón atrás. Todo el rato. Y que de hecho, justo estos weones son los que se diferencian de los siguientes, que son los pulcros. Los pulcros. Sí, Son hay esos, cabros que bueno, tú que hay después de la presentación y que hay así como, oh. Hermano, tú no podís quedar peinado con los pulcros porque estos weones vienen más peinados que todos. Llegan con terno, usan puntero láser, weón. Ocupan el controlcito para cambiar las diapos. Ellos no tienen a alguien sentado en el escritorio del profesor cambiando la diapo. Ellos la cambian con un control, weón. Que ellos son todo lo contrario a los chamullentos. Que esos güeyes estudiaron la wea. Esos Estudiaron güeyes el saben guión. que Igual, ¿saben lo que van a decir? Estudiaron, sí, weón. ¿Saben cuánto esos se van a güeyes- demorar? La cagó. Los buenos están con cronómetro, porque ellos saben que van a llegar justo. Y de hecho, los siguientes son unos buenos que también llegan justos, pero llegan justos para... Oh, no sé, weón. Justo para leer. Justo para leer, weón. Que son... Bueno, igual los son mencionábamos por los cabros. Sí, por los audiolibros. Los audiolibros y los voz en off. Sí, weón. Ojalá... O sea, no está mal ser audiolibro de repente, en especial cuando no estáis tan preparados. Insistimos, responder a 5 ramos o 8 ramos no sí. es fácil. Pero poner mucho texto y leer la weá que está ya en la diapo, Uf. no aporta, No, weón. cabrón, y el Es profe que te no va a decir, aporta. weón, si es el tema, ¿no? Es como Sí, que weón. no es como que uno dijera, uy, solo vaya a aburrir. No, es weón, es que después te va a llegar así el reto igual. Te va a llegar así como, oye, pucha, pero estuviste puro leyendo, po, weón. Y de hecho, estos los separamos en dos, así como los voces no son los que no se mueven, pero están siempre al lado hablando. Y son como... Son como de verdad la gente que sale en voz en off en las películas, weón. Sí. Son como que pasa algo y dice, y entonces por eso nosotros lo hicimos. Sí. Y listo. Eso es soporte, weón. Y ahí viene otro. Bueno, este igual es súper importante. Yo diría que esta persona, van a haber muchos compañeros que se van a reír de esta valla. Yo me acuerdo que habían compañeros que decían, no, ¿sabes qué? Esta es mi pega, yo voy a sentarme y voy a pasar la presentación. Bueno, la persona que pasa la presentación es súper importante. Y hay distintas formas de hacerlo. Hay personas que lo hacen mal y hay buenos que lo hacen bien. Así que se sepa eso, bueno, hay gente que es muy seca pasando presentaciones. Bueno, el one termina, pasar a la siguiente diapositiva. El one de repente quiere recordar algo en la final cuando le hacen preguntas. Y esa persona que pasa la presentación sabe a qué página ir, bueno, y no le tienen que decir. Sí, weón. Y no le tienen que decir. De hecho, Y llegó. aunque suene más o menos penca, esta persona al menos tiene un rol en el equipo, weón. Y un rol importante, Weón, un rol weón. importante.
puede ser la persona que no habla nada la presentación, pero bueno, anda a pasar la diapo como esta persona, weón. De verdad es impresionante. Como dijiste tú, tu compañero termina de hablar y tú ya estás pasando la diapo. Como que no es de estas personas que les tenéis que decir, Enzo, pasa la diapo, porfa. No, este buen ya la pasó, este buen ya sabe cuándo acaba de terminar. Sí. Oh, pero... De hecho, no, dale. no se sabe su parte de la presentación el que pesa la diapo, pero sí se sabe la tuya, porque sabe que tiene que pasear la diapo. Sí, bueno, pero tengan cuidado, porque cuando vengan las preguntas, está claro que vienen, le van a tirar alguna Sí. al que pasó la presentación. Lamentablemente esa persona se sacrifica por el grupo. Si se puso ahí La y cagó. no habló, se puso ahí a las balas. A las preguntas. Sí, puso todo el pecho a las balas Puso todo el porque le pecho a va a las llegar balas una porque pregunta sí o no. el profe se la va a tirar a él. Y bueno, siempre es que no hay manera de salvarte. Si tú eres de estas personas, no apréndete. Ándate preparado. Apréndete. Bueno, la parte que sintáis que se habló menos, apréndete esa parte. Sí. Consejo. No, sí, la idea es que igual te la sepáis. Po. Y ahora que me acordé, si cuando a alguien le toca pasar la presentación y tienen que hablar, no lo hagan sentados, cabros. Párense párense, así como ya usted está pasando Sí. la presentación y viene la parte en la que tienes que hablar tú, párate, deja el teclado ahí, te parás, te moví, así tu parte, todo, y ahí si querís te podéis volver a sentar. Pero me acuerdo una vez que un profe le dijo a uno de nuestros compañeros que no podía, no porque estuviera pasando la presentación se tenía que quedar sentado hablando, pues, así como echado en la silla, así como al lado del teclado, y al momento en el que le tocó hablar, solo mover la mano y señalar. No es la idea. Penca, pues. Sí, no es la idea. No, pues. Y de hecho, esto es una de las cosas que tampoco es la idea hacer, weón. Por favor, no sean el profe sabe qué. Ojalá que... Oh, es que, weón, estos grupos, los profes sabe qué, son estos weones que... No sé, como que no toman precauciones. Estos weones como que saben que les va a pasar algo, pero no hacen nada al respecto. Porque es como... típica, nosotros escuchamos muchas veces, profe, ¿sabe qué? Nuestro compañero vive lejos, usted sabe, ¿cierto, profe? Ya, entonces, profe, ¿sabe qué? Nuestro compañero viene en el metro y él trae la presentación. Esto es pendrive. Él trae el pendrive. Y no lo tenemos, nosotros no tenemos la presentación, entonces él va a llegar más tarde. Sé que somos el primer grupo de toda la presentación de los 100 grupos. Sé que somos 100 grupos, pero profe, ¿sabe qué? Déjenlo al final. Él no puede llegar. Y déjenlo al final. Sí, ¿en qué va a cambiar eso? Bueno, por favor. Y los del segundo grupo por atrás así como, no, wey. No, wey, Nosotros contábamos con tu presentación para terminar. No, wey. Ay, qué hermano, weón. Porque ahí hay otro tipo de grupo que son los espere profe, weón. Cabros, tengan cuidado cuando lleguen a una presentación. Ojalá no lo hagan porque se los decimos de experiencia propia. Tú no alcanzas a terminar algo en la plena clase de cuando está la presentación. No sirve, bueno, no se digan esa excusa. Nosotros la usamos y no sirve. y ese como de no, si en la clase la terminamos. Porque, bueno, te va a tocar a ti y vaya a estar así como, no, profe, si se está portando. Tranquilo, estamos portando el PDF. Y después va a pasar el otro grupo y va a decir, no, profe, si estamos listos, lo estoy pasando el pendrive. Igual los buenos atrás de esos locos viendo el computador y están recién haciendo el mockup. No lo hagan, cabrón, no vivan al límite, no vivan al límite. No. Y ojalá de verdad les deseamos que esa weá del pendrive nunca les pase, pero envíense las cosas, weón. Sí. Google Drive, links. Suban la Drive o mándenselo por correo. Sí, hermano. Ahora están también... Bueno, ahora vamos a tirar dos contrastes así muy brígidos. Que de hecho voy a partir por el otro primero, que son los grupos Universal Studio, weón. Son esos grupos culeados que tienen una presentación, weón. Pero muy producida. Pero, hermano, tienen... weón, tienen como terene, presentando, tun, taranana, taranana, el grupo C, taranana, conformado por Enzo Núñez, hermano. Y sale una foto Y de Enzo así como con los brazos cruzados. Y sale el Enzo con los brazos cruzados.
Enzo Núñez, como Enzo Núñez. Hermano, y bueno, nos tocaron re poco, pero nos tocaron. Y Es que te distrae, po, weón. Sí, es que, hermano, ese es como el problema, es que te distrae. Son más entretenidas que la mierda sus presentaciones, pero la cosa es que te distrae. Pero los siguientes hueones ni siquiera te distraen, porque el siguiente grupo son los póngame uno, no que weas. Oye, nosotros fuimos uno, weón. ¿Te acordáis? Ya, sí, pero Sí, nosotros fuimos nosotros uno, no po, presentamos. weón. Ya, pues, pero igual fue Nosotros uno. no presentamos. Ah, sí. Este grupo sale a presentar. Sí, pues este grupo sale a presentar, pero de verdad no le importa nada. No, weón. Esto, Como que no weón, están ahí. esta gente va y es como, ya, listo. Listo, ahí está. No tenemos nada más que hacer. Y de hecho estos se juntan un poco con los contrastes cero, que son como estos grupos que ya, esto hicimos, Listo. y todo es plano. Todo su texto es plano. Sí, y bueno, Y- lo de la y presentación igual, hay veces que habían presentaciones que como tenían textos sobre fotos y cosas como que realmente no podíais leer, entonces era como, hay que tener cuidado. Siempre preocúpense de que Sí. todo se pueda leer bien y las imágenes estén bien. Y lo último, y eso, Y lo último. weón, este es personal. Este es personal, ahorita me la tiraste cuando estábamos haciendo la pauta, Julio. Los metalingüísticos. Los que rapean las presentaciones. Los que rapean a doble tempo. Porque, bueno, a mí una vez una profe me bajó puntos por haber hablado tan rápido. Y quizás muchas personas cuando Merecido, escuchen este po. podcast van a decir, sí, pues culiado, si habláis muy rápido, no te entiendo ni una wea. Ay, me disculpo. Pero, bueno, yo hablaba muy rápido quizás por los nervios en su momento. Y también porque movía mucho las manos. Este weón se cagaba la risa. Incluso una vez me grabó. El Mati era todo Pero un rapero. bueno, yo me ponía al El Mati frente era un y movía MC las manos. al frente. Sí. Sí, y movía Pero, las manos bueno, así como mientras hablaba. Movimiento de manos, no como estos buenos de las charlas TED, así como que mueven la mano para un lado y después para el otro. No, este buen así tenía un desplante que parecía Power Peralta encima del escenario. Bueno. Si era Sí, así brígido el que Mati para presentar. tuve que aprender tuve que aprender a controlar eso. Y con eso estaríamos cerrando. Sí, con eso estamos cerrando. Oye, mucha- ¿sabes qué, hermano? Yo te la ¿Qué voy a pasó? tirar, lo siento. ¿Cuál? Yo diría que los que... ¿Te acuerdas cuando te decían que por qué ibais con chaqueta como de deportiva? ¿Te acuerdas que una vez un profe te dijo puta, eso? sí, weón. Sí. Sí, hermano. Igual una vez te retaron Yo en por un momento eso, fui güey. PS. Oh, Sí, pues te ¿verdad? retaron. Así que igual a lo mejor No, por verdad, recomendación weón. tengan cuidado igual con la ropa, porque hay profe de repente dependiendo de qué carrera, los de nuestra carrera igual eran más despreocupados. Habían profes que igual daban lo mismo con la ropa que fuerais, pero habían profes que sí no les gustaba que tú fuerais con cualquier ropa, como que igual te pedían que, Sí, po. puta, igual ordénate, pues bueno, no salgáis así como cualquier cosa. No vayáis tan piñufla, Claro, sobre todo quizá algunos dirían. carreras como a lo mejor, voy a hablar de estereotipos, pero quizás carreras de derecho, carreras medias así como que me da la sensación que quizás puedan ser más como con cierta etiqueta para presentar, como que a lo mejor hay que tener cuidado con Sí. eso. Sí. Pero buena acotación, hermano. Muy buena. Y así estamos dando por terminado este nuevo capítulo, po. Pues estuvo bueno. Todo bueno, También estuvo intenso, weón. Todo intenso, hermano. Pero... ¡Ay! Nos faltaron las recomendaciones. Weón, ya, démosle, terminemos. Puta, ya sí, es que lo que pasa es que nos estamos pasando el tiempo, hermano. Es solamente eso. Pero démosla rapidito, porque la mía al menos es súper corta. Yo para la gente les quiero recomendar un youtuber que les va a servir mucho si están aprendiendo sobre web. El capítulo anterior también lo recomendé, pero este es un poco, no sé si más avanzado, pero sí fue como el boom dentro de nuestro año, que Ujú. es Falcon Master. Weón, En ¿verdad? YouTube, él fue de verdad un máster. Todos hablaban de él. Al menos en nuestra generación, todos los buenos hablaban de Falcon Master. Era Cuando que, fue el weón, semestre de web. Sí, cuando fue el semestre de web, todos hablaban de él. Porque todos lo salvaba, explica muy bien. Ahora está más didáctico. Los primeros videos Bueno. sí eran un poco fomeque, pero lo actualiza. Porque las tecnologías se van actualizando, así que él también se actualizó.
Y totalmente recomendado. O sea, si ustedes quieren empezar en web de una manera fácil, sencilla y entendible, Falcon Master. Tal cual se escucha así. Sin K, sin nada. Falcon Master. La raja. Así que Buena recomendación, bueno. Sí. Y yo quiero representar... ¿qué iba a decir? Yo quiero recomendar... Representar, calla. Chamuyento, bueno. Se me atragantan las palabras. Ya. Quiero dar 2 videos de un canal, de un proyecto que ya he recomendado harto, que es The Future, pero ahora específicamente con 2 videos. Yo sé que tienen más sobre presentaciones, pero va de esto. Son 2 videos que hablan precisamente de presentaciones. Ustedes pueden colocar, bueno, The Future Presentation y les van a aparecer hartos videos. Hay uno que se llama cómo presentar un diseño de logo e identidad a los clientes. En hay una de las personas de The Future que da paso a paso, así como cómo empezar, cómo seguir, darle una introducción. Ahora muestra el logo, cómo mostrar el logo. Ahora muestra, bueno, lo mismo que nosotros estuvimos hablando, pero ellos lo van a dar con sus tips y recomendaciones y con mucho más detalle. Con mucho más detalle de cuáles son las etapas de una presentación. Y la otra que se llama cómo presentar un trabajo de diseño como un pro. Y esa también la encuentro buena porque aparecen 2 personas, ambas presentan estos moodboards super como los típicos de Future, que son este moodboard 2.0. Y primero le dicen a una persona, ya, háblame de lo que veía en este moodboard, preséntame lo que está ahí. Y esta persona está ahí porque quiere aprender y admite no tener mucho lenguaje de diseño. Entonces hacen ese ejercicio, él empieza, ya estos colores, esto te da esta emoción, te presenta eso, ya, y después le dan como recomendaciones. Y después aparece este loco que es el peladito reconocible de Future. Se me olvida el Chris Du. Y ahí este loco, claro, pues le da como este color, como este bla bla de hablar de diseño como de una forma más emotiva. Y empieza a hablar del moodboard, de emociones, de que te evoca cosas, te da... Bueno, y le sale bacán, pues. Entonces tú ahí contrastas ese como arte de hablar de diseño. Así que, bueno, para que los vean, son bacanes. Buenísimo, el arte del bla bla. El arte del bla bla, bueno, del diseño. Del mundo del diseño. Y ese weón lo tiene, weón. Bueno, por algo hace presentación y todas esas cosas, así que... completamente recomendado. Todo lo que venga de The Future... recomendadísimo. Así que... obviamente no podemos irnos. El culiado. No podemos irnos sin despedirnos también de la gente que nos acompaña y nos comparte. Así que si alguna vez te has imaginado cómo se vería tu familia en Los Simpsons, o has querido viajar por los distintos mundos de Rick y Morty junto a tu hermano, eso y mucho más ya es posible gracias a Trazados en Serie, quienes llevan tu fotografía al mundo animado que más quieras. Cuentan con fondos de tus series favoritas como pueden ser Los Simpsons, Hora de Aventura, Naruto, Dragon Ball y muchos más. Regala una ilustración única y entretenida, llevando a la gente que quieras a la serie que tú quieras. Trazados en Serie les va a hacer entrega de esta ilustración en un formato digital, como también se lo pueden llevar directamente a la casa enmarcada. Así que para más información vayan al Instagram @trazadosenserie, porque estar en tu serie favorita es posible. Muy buena. Oye, para todos los que quieran organizar mejor su horario, tomar mejores apuntes de la clase y que estudiar deje de ser una actividad aburrida, les recomiendo totalmente revisar el perfil de @muchoestudia. Ahí van a encontrar consejos para tomar los mejores apuntes, para organizar los horarios de mejor forma, para decorar sus planners y sus libretas, todo con una estética muy muy bella. Van a conocer a una persona muy cercana y seca en el arte de la planificación. Aprender puede ser mucho más fácil y entretenido, como dice Mucho Estudia, a paso lento, pero seguro. Y por último, un agradecimiento muy grande a Santiago Lo-Fi, quienes nos hicieron la linda música que escuchan de fondo acá en el podcast. Y si ustedes quieren saber qué es Santiago Lo-Fi, les podemos decir que es un proyecto audiovisual que nace de la nostalgia, juntando la ambientación relajante y estimulante de la música Lo-Fi con backgrounds animados de los sectores más conocidos de Santiago y escenas que evocan mucho a la niñez. Los pueden encontrar en su forma completa en YouTube e Instagram como Santiago Lo-Fi. Y además pueden escuchar todos sus tracks en Spotify también como Santiago Lo-Fi. Recuerdos y nostalgia para darle ritmo a la vida. Déjale. Así que muchísimas gracias chiquillos. Estos 3 proyectos que nos acompañan, a este proyecto también. Los invitamos a seguirnos en nuestra red social de Instagram,
y a darnos follow en todas las plataformas posibles, sea YouTube, Spotify, les van a llegar correos si es que subimos capítulos, en YouTube también se activa la campanita, les va a llegar cuando subimos capítulos. Está youtuber, está ¿sabes que esa youtuber. frase? Es youtuber, weón. Así que, sin más que decir, les agradecemos mucho por Muchas estar gracias, acá nuevamente. Esperamos que lo hayan pasado muy bien. ¿Algunas palabras, Mati? No, básicamente eso. Que muchas gracias, porque de verdad a nosotros nos gusta hacer esto, nos gusta aportar con lo que podamos, darnos una risa y esperamos que lo hayan pasado muy bien, chiquillos. Un abracito, bueno. un abracito. Buenísimo. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Buena semana. Nos despedimos. Chao, Bye. chao.